Bueno, vamos a continuar con nuestros ejercicios de círculos de lectura que cada semana hemos llevado a cabo. El día de hoy vamos a hacer comentarios y vertir nuestras opiniones acerca del libro denominado Miedo y Osadía, referente a la cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora, de la colección de Paulo Freire. ¿Qué nos puede comentar? ¿Alguien nos puede comentar al respecto del primer capítulo de este libro? Sí, bueno, pues el primer capítulo tiene como título ¿Cómo puede un profesor transformarse en un educador liberal? Y creo que estos dos autores, Paulo Freire, porque este libro lo detalla en colaboración con una autora que se llama Ira Shore, y ellos abordan que en este compendio, a manera de diálogo, que el papel fundamental del educador pues es crear una educación transformadora, ¿no? Pasar el docente de pasar de un simple transmisor de conocimiento, pues sea ahora un liberador de conocimiento de sus estudiantes, ayudándolo pues precisamente en ser estos sujetos críticos de lo que sucede a su alrededor. Bueno, aquí Freire denomina este tipo de interacción como una educación bancaria, donde el docente es el transmisor, es el que tiene, se podría decir, la mayor jerarquía, la autoridad sobre los alumnos, y pues preponderantemente él toma las decisiones, él de alguna manera en esta interacción ve a los alumnos como receptores, como aquellos que reciben nada más la información, pero no tienen un papel activo en el pensamiento. Sí, efectivamente, y en ese ejercicio que acaba usted de mencionar, uno de los principales medios para lograr que se logre, mejor dicho, esa educación transformadora, esa pedagogía transformadora, es a través del diálogo en donde el docente y el alumno conjuntamente aprenden, no solamente ver al docente como un agente que va a depositar sus conocimientos al objeto como anteriormente se manejaba, como si fuera la persona o el alumno en este caso, en cuanto a pedagogía que estamos hablando. Paulo Freire se refiere a ellos como receptores pasivos, o sea que en realidad no hay esta retroalimentación de información, solamente recibe. Y ese es el papel del rol del docente en la educación tradicional. ¿No? Solamente emisor y no... Y en la transformadora, que es la que en esto nos invita a nosotros como agentes de conocimientos que podamos contribuir en lo mismo, es que sea a través del diálogo, que no sea, como bien lo señaló la maestra Sony, una educación bancaria donde solamente el docente deposita sus conocimientos al objeto que viene siendo el alumno, ¿no? Entonces, anteriormente así se manejaba, ahorita no, como una pedagogía transformadora. ¿A través de qué? Del diálogo. Entre muchos también pudiéramos hablar de que el niño experimente, aparte del diálogo, que investigue, que pueda trabajar en colaboración, en equipo, pueda retomar él de los errores, que vaya él teniendo en todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, aquí en el segundo capítulo, que lo denomina el cambio hacia una educación liberadora, justo habla de ese tránsito, ¿no? De pasar de una educación tradicional a una educación liberadora, donde se promueva la participación activa de los estudiantes y que esta participación activa tenga muy presente lo que es la reflexión en estos procesos de aprendizaje, donde el alumno cobra ese papel activo, pero también es, se podría decir, responsable de su propio proceso de aprendizaje en su interacción con un rol distinto del docente, ¿no? Y como ustedes lo han mencionado, el diálogo como herramienta pedagógica, bueno, pues es un principio clave para los autores
es que la educación liberadora debe basarse en el diálogo. El profesor debe de ver a sus estudiantes no como objetos de enseñanza, sino como sujetos activos de su propia educación. En este proceso, tanto el educador como los estudiantes se enriquecen mutuamente mediante el intercambio de ideas y experiencias. La enseñanza así pues se convierte en un acto colaborativo y democrático. En esta nueva praxis educativa que nos sugieren, hay dos cuestiones por parte del docente que nos están señalando claramente en este primer capítulo. ¿Cuál sería? Esas dos cuestiones que debe de considerar el docente principalmente para llegar a esa pedagogía transformadora. Yo creo que uno de los elementos es el diálogo, ¿no? O sea, definitivamente el diálogo implica este proceso de colaboración. O sea, donde, en un diálogo horizontal, donde no existan jerarquías, en un diálogo donde podamos expresar libremente nuestras ideas, pero también reflexionar esas ideas, porque no siempre quizás nuestras ideas sean las más certeras. Entonces, por eso nos habla de un diálogo reflexivo, pero también de un diálogo democrático. Y cuando hablamos de un diálogo democrático, pues no todos estamos en igualdad de circunstancias a veces de la construcción de las propias ideas. Sin embargo, tenemos que ser respetuosos de esas diferencias y de esos sustentos teórico-metodológicos que cada uno de los participantes en el diálogo pueden ir construyendo, ¿no? En esos procesos dialógicos, y que va a haber ocasiones en las que coincidamos, pero otras, las lógicas en un diálogo son distintas desde la perspectiva, pero también distintas desde los sustentos teóricos, y tenemos que tener esa apertura para que se vayan construyendo y nos vayan permitiendo realmente esta transformación de la realidad. Pero para transformar la realidad tenemos que transformar el pensamiento, tanto de los propios docentes como de los alumnos. Claro, y precisamente este capítulo, que es el primero de esta antología, creo que tiene a bien el nombre de Miedo y Osadía, porque precisamente el docente no se atreve a veces por miedo al desafío que le implica el conocimiento de los propios alumnos, ¿no? A veces se encasillan tanto en que darle solamente la teoría y que aprendan los niños, y ese no es el objetivo, sino que también el alumno, entre más pregunte, todos aprenden. Y ese es el factor que determina aquí en este capítulo los autores, en que el maestro o el docente tiene que ser valiente para salirse de todas esas normas establecidas, del alumno detrás de un pupitre, del docente frente al grupo en un pizarrón, sino salirse hasta incluso de la misma casilla del salón de clases, ¿no? Experimentar en dar la clase en un espacio fuera, pero precisamente eso, ser valiente, el docente ser valiente en salirse de estas normas, de estas, pues sí, normas que establece el sistema educativo, ¿no? En el cuarto capítulo, que habla de osadía y miedo, justo toca un concepto que a mí me parece interesante, que es el concepto de incertidumbre, que bueno, hoy lo escuchamos también con Edgar Morin, y justo esa seguridad que tiene el maestro es la certeza desde dónde se conduce, ¿no? O sea, yo me conduzco como el sabedor, yo me conduzco como el que puedo dirigir, yo me conduzco como el activo, pero el alumno no. Entonces, aquí una de las ideas es que el maestro pueda soltar ese miedo a estar en la incertidumbre, ¿no? Y que no sabe cómo se van a conducir los alumnos en ese papel activo. Entonces, es justo darnos la oportunidad de vivir, como lo dice hoy Edgar Morin, en la incertidumbre, porque el conocimiento no está acabado. Las estrategias no son las últimas, no son las definitivas, y podemos construir en ese diálogo nuevas formas
de praxis del docente en esa posibilidad de dialogarnos desde la diferencia y también desde lo que no está totalmente certero y que puede construirse con esa libertad. Y que el docente no tiene la última palabra finalmente, porque esa es la educación tradicional. Lo que decía el maestro era lo que se hacía y ya, y no precisamente, o sea, ya en este caso, como dice la maestra Sonia, no abrirse esas nuevas posibilidades y que el docente pues no tiene la última palabra en este caso. Ok, es decir, entonces recapitulando este apartado de nuestro libro, podemos decir que el docente, para que su práctica pedagógica sea transformadora, primeramente debe luchar con ese miedo, ¿no?, que tiene al enfrentarse y tener esa osadía de enfrentar su miedo para de ahí ser un profesional comprometido a analizar y tener esa disposición para crear nuevas condiciones que les permita a los alumnos llegar al objetivo o al propósito que se quiera llegar de acuerdo a la currícula con sus propias creencias y sea un agente transformador de su propio conocimiento. Un educador liberador. Un educador liberador. Y ahí sería un educador liberador de sí mismo, pero también del pensamiento de sus alumnos, ¿no? Porque esa es parte de que de repente pensamos a lo mejor, no, sí, el docente es liberador en su práctica, o es liberador con los alumnos, pero no, aquí yo creo que tendríamos que pensar en un docente liberador en dos vías. Liberador en su práctica, pero también liberador en los procesos de aprendizaje de los alumnos, lo que implica que él tiene que cambiar sus condiciones, porque también ahí tendremos que reconocer que sí hay situaciones o que sí hay momentos en los que el docente es opresor. Y si no reconocemos que existe eso, ¿cómo lo transformas? ¿Cómo lo cambias? Entonces, sí encontrar esas áreas de oportunidad en los procesos que vivimos de opresión y de desigualdad para poder transformarlos, para que justo él se convierta en ese docente liberador, ¿no? Así es, y bueno, pues prueba de ello es este maravilloso e invaluable ejercicio que estamos llevando. ¿Por qué? Porque queremos también ser liberadores de nosotros mismos, ¿no?, de nuestros paradigmas, que nos ayude a transformarnos, ¿no? Entonces, pues fue muy provechoso este ejercicio para analizar qué clase de docentes somos, hacia dónde nos dirigimos y qué con mi mismo convicción, primeramente con mi convicción, qué realizar, qué hacer en mi práctica y que no solamente ¿no? nuestro cambio se vea reflejado en nuestra práctica educativa, sino hasta en nuestra práctica más allá en lo social, ¿no? O sea, qué tanto impacta ya en los alumnos, pero ya en lo que ellos se llevan a sus contextos. Claro, porque el nuevo modelo es lo que nos piden, ¿no? La nueva escuela mexicana, es para transformar, ¿qué? Primeramente, nosotros mismos hacia nuestro contexto, ¿no? Nuestra cercanía, nuestro contexto, nuestra comunidad, ¿no? Claro. Y ahí entra lo social, lo que estás comentando. Pero que se construye también desde la propia escuela, ¿no? Entonces, sí, cuando dices, tenemos que conformarnos como sujetos críticos, los alumnos, los colectivos docentes, las escuelas, justo sujetos críticos, que implica la posibilidad de transformar socialmente la realidad que tenemos, ¿no? Y que esa realidad puede estar en ese marco de control, de opresión, y de no considerar las diferentes realidades que tenemos en el mundo, en México y a veces en la propia comunidad. Exactamente. Sí. No se trata solo de transmitir contenidos, sino de crear las condiciones para que los estudiantes ya se conviertan en sujetos críticos. Exacto. Bueno, muchas gracias. Bravo.